Al tratar con la manifestación del Espíritu, mucho de lo que les estoy enseñando ahora y de lo que les estaré enseñando antes de llevarles a manifestar y hablar en lenguas, ya lo hemos leído juntos en la Palabra de Dios, o en los 5 relatos en Hechos, o en 1 Corintios 12, 13 y 14. Básicamente, lo que estoy haciendo ahora es reiterar y resumir todo acerca de la manifestación de hablar en lenguas. Ahora, cuando se habla de la manifestación de hablar en lenguas, lo primero que me gusta exponer a mis estudiantes es siempre lo que no es. El hablar en lenguas nunca es jerigonza o tonterías. Ningún idioma es tonterías. Ningún idioma es jerigonza. Aunque a la mente de los sentidos, el idioma de una gente puede sonar muy raro a los oídos de gente que habla otro idioma. Así que el hablar en lenguas nunca, absolutamente nunca, es jerigonza o tonterías. El Dr. Weevil aprendió esto de un modo muy incisivo en los primeros días de su ministerio de investigación, cuando primero comenzó a enseñarle a la gente, a ayudarle a manifestar el poder del Espíritu Santo. Cierto hombre había estado en el campo misionero para la misión del interior de Sudán en África, y cuando recibió manifestación, el Dr. Weevil simplemente no lo pudo creer, porque lo único que hacía era hablar diciendo palabras que le sonaban muy raras al Dr. Weevil. Sonidos guturales, tales como gu, gi, ga, mu, li, lu, la. Y el doctor pensó dentro de sí, ¿habrá algún problema aquí? ¿Será falsificación o qué? Y él siguió hablando unos 10, 15, 30 segundos, y las lágrimas comenzaron a correr por su cara, y el Dr. Weevil continuó alentándolo a seguir hablando en lenguas. Y unos 2 o 3 minutos después, cuando pidió que parara, le preguntó, bueno, ¿por qué está tan bendecido? Y él le dijo, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Él dijo, es que yo he estado trabajando en África, he estado con la gente del interior de África, y allá hablan un idioma tan gutural como el que yo acabo de hablar. Yo no entiendo el idioma, pero apenas me oí hablar en lenguas, reconocí que era un idioma que había oído muchas veces allá en África. A los oídos del Dr. Weevil, sonó como jerigonza. Sonó muy raro, pero él aprendió en esa ocasión que ningún idioma es jerigonza o tonterías, y que los idiomas no desarrollados generalmente son mucho más sencillos en varios aspectos que los idiomas desarrollados. Así que en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, siempre que hable en lenguas, usted siempre hablará o en lenguas humanas o en lenguas angélicas. Si es una lengua humana, entonces podría entenderse en algún lugar. Se usa o se ha usado en algún lugar en este mundo. Si es una lengua angélica, no se entendería en ninguna parte de la tierra. Es así de sencillo. Por eso es que la manifestación de hablar en lenguas jamás es jerigonza, jamás es tonterías. En segundo lugar, no es una señal de debilidad, nerviosismo o falta de inteligencia. Hay gente que dice, pues solo la gente que es sumamente sensible y nerviosa habla en lenguas. Pues entonces, si uno lo piensa bien, bueno, los apóstoles Pablo y Pedro y Juan deben haber sido unos tipos terribles, ¿no? No es una señal de nerviosismo. Miren lo que es. Permítanme leérselo en Judas, versículo 20, justo antes de Apocalipsis. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, no es una señal de debilidad o de nerviosismo. Es edificarse sobre su santísima fe cuando usted ora en el Espíritu. Orar en el Espíritu edifica el Espíritu de Dios en usted, le edifica a usted. Hablar en lenguas no es habilidad lingüística. Muchos pecadores tienen habilidad lingüística. El Dr. Weevil tuvo un profesor de griego una vez, cuando estaba estudiando la Septuaginta, que según nos cuenta el doctor, podía hablar 22 idiomas. El doctor tuvo un poco de dificultad en entender su inglés, pero es que el poder hablar en lenguas no es habilidad lingüística. La idea no es que hoy usted vaya a África y pueda hablar afrikaans, o que usted vaya a la India y pueda hablar hindi. No es que el hablar en lenguas le permite ir a diferentes lugares y hablar esos idiomas. Una vez alguien le dijo al Dr. Weevil que él no quería hablar en lenguas porque nunca esperaba ser un misionero. Es que él no entendía. Él simplemente era uno de esos idiotas, ignorantes, no instruidos. Así que no es habilidad lingüística. Y por eso es que al tratar con la manifestación de hablar en lenguas, antes que nada, debemos entender lo que no es. No es jerigonza, ni tonterías, no es una señal de debilidad o de nervios, no es habilidad lingüística, y no es el don de idiomas para que usted pueda hablar el idioma deseado en el momento deseado. Porque lo que usted habla es lo que el Espíritu le da que hable,
y tampoco es una habilidad excepcional para entender los idiomas. En cuanto a la operación de las manifestaciones del Espíritu, usted siempre debe saber lo que no es. Ahora, en cuanto a la manifestación de hablar en lenguas, ¿qué es? ¿Sabemos lo que no es? No es jerigonza, ni tonterías, ni nada de eso. Entonces, ¿qué es la manifestación de hablar en lenguas? Es la manifestación externa en el mundo de los sentidos, de la realidad y presencia interna del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que es. El hablar en lenguas siempre es la manifestación externa en el mundo de los sentidos, de la realidad y presencia interna del Espíritu Santo proveniente de Dios. Eso es lo que es. Ahora, por ejemplo, si el español es el único idioma que usted conoce, entonces cualquier otro idioma que hablara sería desconocido para usted. Esto no significa, sin embargo, que no haya nadie sobre la faz de la tierra que no lo pudiera entender. Porque si recuerdan, en el libro de Hechos, ellos hablaron en lenguas, pero había personas sentadas o paradas allí en el público que sí les entendieron. En cuanto a Hechos, capítulo 2, debemos recordar siempre esta gran verdad. Lo que usted habla, el contenido de lo que usted habla, es asunto de Dios. Pero el hecho de que usted hable es asunto suyo. Es que el hablar en lenguas es la manifestación externa en el mundo de los sentidos, de la realidad y presencia del Espíritu Santo adentro. Lo que usted habla es asunto de Dios. Así que usted nunca le presta atención a cómo suena. Solo le presta atención a que sí suene. Usted hace los sonidos. Usted habla. Usted declara las palabras. Eso es exactamente lo que dice en Hechos capítulo 2, en el versículo 4. Dice que fueron todos llenos de pneumahagion, Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos hablaron otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora este asunto de hablar en lenguas tiene dos aspectos. En la iglesia, por un creyente. Si un creyente en la iglesia habla en lenguas, debe ser interpretado, y ese mensaje será siempre un mensaje proveniente de Dios o de parte de Dios a la gente, y edificará al cuerpo de creyentes exhortándolos o consolándolos. Ahora bien, también en la iglesia, si alguien hablara en lenguas, pero no tuviera la creencia para interpretarlo, sería algo completamente diferente. Esto es lo que llamamos un creyente incrédulo. Uno que ha renacido, pero que no cree lo suficiente, como para interpretar. Ahora, recuerde que Dios con su presciencia ya sabe de antemano cuando usted habla en lenguas en una reunión de creyentes, si usted va a interpretar o no va a interpretar. Él lo sabe de antemano. Si Él sabe que usted no va a interpretar, nunca será un mensaje proveniente de Dios o de parte de Dios a la gente. Solo será una oración o alabanza, hablando secretos divinos. Entonces solo edificará su espíritu. Así que debe recordar esto. Ahora, en la vida privada, en su vida privada, el hablar en lenguas nunca se interpreta. El hablar en lenguas en su vida privada siempre es una oración o alabanza a Dios. Eso es todo. Ahora me gustaría presentarles algunas cosas muy significativas acerca de la manifestación del hablar en lenguas y exactamente lo que hace. Quiero enumerarles 11 cosas. Uno podría hablar con centenares y centenares de personas y hacer esta pregunta: muy bien, ¿de qué sirve hablar en lenguas? ¿De qué sirve hablar en lenguas? Y no encontraría un solo miembro de una iglesia que conociera ni una de esas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios da a conocer 11 cosas, por lo menos 11. Algunas tienen 2 o 3 secciones, pero 11 cosas principales, cosas positivas y maravillosas que el hablar en lenguas hace para usted y para el cuerpo de creyentes. Voy a mostrárselas una tras otra y mostrarles las escrituras de nuevo, para que esto se selle en sus almas para el resto de sus vidas y nunca lo olviden. La cosa principal que hace es que le edifica. Eso es la primera cosa. La cosa principal que hace es edificarle. Y le edifica no en su mente, sino en su espíritu. Le edifica espiritualmente. Eso que ha nacido dentro de usted es Cristo en usted. Ahora bien, ¿con qué va a alimentar al Cristo en usted? Es la nueva creación. A la nueva creación no le puede dar puré de papas y salsa. Esta nueva creación es espíritu, y tendrá que alimentarla con espíritu. Por eso es que cuando usted habla en lenguas en su vida privada, edifica la nueva creación. Miren en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica. ¿Se edifica en su mente? No, edifica a su espíritu, porque en el versículo 2 dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios,
pues nadie entiende. El hombre que habla no entiende lo que está diciendo. Si lo entendiera, sería un idioma conocido. Él no entiende lo que dice en lenguas. Por lo tanto, aunque no lo entiende, le edifica espiritualmente. Esta es la cosa más grande en cuanto a hablar en lenguas. El hablar en lenguas nunca fue diseñado principalmente para la iglesia. Fue diseñado para el andar privado. Para el andar privado del creyente cristiano. Pero se utiliza en la iglesia. Y Dios nos da el derecho de utilizar en la iglesia, pero en la iglesia tiene una función completamente diferente. Allí debe ser interpretado para que el cuerpo de personas, los creyentes, sean edificados. ¿En su espíritu? No, en su mente. Porque la interpretación sería en español en nuestro grupo, por ejemplo, y eso edificaría sus mentes, no sus espíritus. Les da a ustedes la mente renovada, les da esa creencia entusiasta. Por eso dice en Judas, versículo 20, lo hemos leído antes, pero leámoslo de nuevo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, pneumahagion, orando en el Espíritu. Cuando usted habla en lenguas, usted ora en el Espíritu. Es que el hablar en lenguas es o orar en el Espíritu, o traer un mensaje proveniente de Dios o de parte de Dios a la gente. Tiene estos dos aspectos diferentes. Y esto es lo que hace el hablar en lenguas, edifica. Cuanto más usted hable en lenguas en su vida de oración privada, en su andar diario con Dios, tanto más dinámica será su vida aquí sobre la tierra. Así que estas son algunas de las grandes verdades con respecto a esto. La segunda cosa que hace, cuando usted habla en lenguas, es hablar secretos divinos a Dios. Hablar secretos divinos a Dios. En 1 Corintios 14, en el versículo 2, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, secretos divinos. Ahora, cuando dice que le habla a Dios, eso no significa que Él es el único que diga algo. Como si yo llamara a Juan Brinquito por teléfono. Eso no significa que fuera simplemente un monólogo, y que yo fuera el único que hablara, no. Cuando dice habla a Dios, eso significa una conversación recíproca. Yo oro en el Espíritu, Dios da respuesta. Yo oro, Dios da. Esa es la grandeza de por qué usted le habla a Dios. Usted habla secretos divinos. Maravilloso, ¿no? Magnífico. En tercer lugar, la manifestación de hablar en lenguas. Cuando usted habla en lenguas, usted habla de las maravillas de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 11. Esto es lo que dijo esa gente ese día en Jerusalén, que ni siquiera había renacido, que eran judíos y que odiaban a los de Galilea. Ellos dijeron de estos hombres que hablaban en lenguas, que ellos hablaban las maravillas de Dios. Así que cada vez que usted habla en lenguas, ¿qué habla? Las maravillas de Dios. En cuarto lugar, dice que es magnificar a Dios. Y esto también lo leímos en Hechos capítulo 10, versículo 46. Pedro, los 6 hermanos que fueron con él a la casa de Cornelio, cuando los oyeron hablar en lenguas, dijeron que magnificaban a Dios. ¿No le gustaría a usted magnificar a Dios? ¿No le gustaría hablar las maravillas de Dios? ¿No le gustaría hablarle a Dios secretos divinos? Yo sé que a usted le gustaría. Y otra gran verdad es este quinto punto, que la manifestación de hablar en lenguas, cuando quiere que usted ore en el Espíritu, es la única oración perfecta, y es la única oración que intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Miremos en Romanos capítulo 8, escuchen el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra debilidad se refiere a nuestra vida de oración. Su debilidad no es que tenga la muñeca fracturada o cosa semejante, sino que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad respecto a nuestra vida de oración. Escuchen, versículo 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Según los 5 sentidos, nunca sabemos lo que hemos de pedir como conviene. Eso es, digamos que yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Yo no sé todo lo que usted necesita en su vida. No conozco todos sus detalles. Yo no conozco todos sus problemas. No sé todo lo que pasa por su mente. Pero Dios sí lo sabe todo. Así que siempre tengo debilidad en cuanto a la oración por los 5 sentidos. Así que ahora el Espíritu nos ayudará. ¿Cómo? Pero el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios dentro de mí, ese mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu sabe. Y esa es una de las claves más grandes de la oración eficaz. Yo casi nunca oro por gente que tiene una necesidad con medida de oración por los sentidos. Yo no oro por la gente con el entendimiento de mis sentidos.
Yo oro por la gente en el espíritu. Yo fijo mi mente en usted, por ejemplo. Yo lo veo a usted y llevo esa imagen en mi mente. Ahora comienzo a orar en el espíritu, y mientras yo oro en el espíritu, Dios sabe lo que usted necesita. Y el espíritu intercede por nosotros. Dios sabe cada cosa que nos falta. La clave más grande de la oración eficaz que yo conozco es orar en el espíritu. Él intercede con gemidos indecibles. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y clase, esta es la única intercesión por los santos que se encuentra en la Biblia. No es una intercesión en que yo oro por María Mágica según los 5 sentidos, y yo elevo a María Mágica y digo, Señor, aquí está María Mágica necesito esto, Señor, María Mágica necesito aquello. No. No hay intercesión por los santos fuera de hablar en lenguas. Cuando usted habla en lenguas orando en el Espíritu, entonces el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, luego por la operación de la manifestación de hablar en lenguas, eso es lo que hace que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. A todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que esto es interceder en oración perfecta. La sexta cosa, cuando uno ora en el Espíritu, eso es dar gracias bien. 1 Corintios capítulo 14, versículo 17, dice, porque tú a la verdad bien das gracias. Es dar gracias bien dentro de una reunión de la iglesia, aun si no se interpreta. Estaría fuera de orden. Y no debería ser, pero cuando yo hablo en espíritu, eso es dar gracias bien. Es exactamente lo que vimos al estudiar los que toman serpientes en el sur de los Estados Unidos. Estaban tomando serpientes y hablando en lenguas. El hablar en lenguas era auténtico. Daban gracias bien porque el hablar en lenguas no provenía de su mente, provenía de su espíritu. Y ese espíritu es eterno, ese espíritu es perfecto. Ellos estaban hablando en lenguas perfectamente. Eso era dar gracias bien, así es. Pero al tomar las serpientes, eso era lo falso, lo diabólico. Así que usted tiene que saber cómo separarlos. Cada vez que usted habla en lenguas, da gracias bien. La séptima cosa es que el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu. Ven a Romanos capítulo 8. ¡Qué verdades más maravillosas! Y casi nadie conoce ni 2 de las cosas para las cuales sirve hablar en lenguas. Ni 2. La mayoría de la gente piensa que no sirve para nada. ¡Ja! Algo anda mal con ellos. Escuchen en Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu, este es el Espíritu de Dios dándole testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué cosa, no? Es el Espíritu dándole testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando quiera que usted hable en lenguas, usted tiene el Espíritu de Dios dándole testimonio. Con ese Espíritu proviene de Dios a usted, el cual hace ahora su Espíritu dándole testimonio de que usted es un hijo de Dios. Es su prueba en el mundo de los sentidos de que ha renacido del Espíritu de Dios, que tiene vida eterna, que nunca jamás vendrá a condenación. Caramba, gente. ¿Cuánto debería querer hablar en lenguas cada cristiano renacido, cada hijo de Dios? Porque es la única prueba que tienen de que son cristianos. Y eso es grande, bien grande. Yo he estado en muchos lugares, he ido a muchos lugares del mundo, lugares que según las apariencias es dudoso que Dios pudiera estar ahí. ¿Saben qué? Al llegar a esos lugares, muchas veces simplemente comienzo a hablar en lenguas. Y sé que Dios está allí, porque yo estoy allí. Y donde quiere que yo vaya, Dios está en mí. Y yo de todos modos puedo hablar en lenguas. Y yo sé que Él tiene que estar allí. Hablen de consolación. Cuando escuchen a sus hijos hablar en lenguas, sabrán que tienen vida eterna, que están camino al cielo y que todo el infierno no los puede detener. Si usted es padre, aprenderá de la grandeza de la palabra de Dios que no hay nada que dé tanta consolación a un padre como saber que su niño, su hijo o su hija tiene vida eterna. Y nunca jamás vendrá condenación, porque es el Espíritu de Dios que da testimonio con nuestro espíritu cuando hablamos en lenguas de que somos hijos de Dios. Escuchen el versículo 17, nos muestra la octava cosa. Escuchen. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Cada vez que usted habla, usted sabe que es un coheredero con Cristo. Es su prueba en el mundo de los sentidos de que Cristo está en su interior. ¡Qué revelación más magnífica para el alma de cualquier hombre y mujer que cree y que quiere hacer conexión con los recursos para la vida en abundancia! Ahora la novena cosa. Y la novena cosa es casi como la primera, y de hecho podrían juntar la primera y la novena, porque ser fortalecidos con poder en el hombre interior es como la primera, donde dice que es edificación. Pero este relato está en Efesios. Va en Efesios capítulo 3. Un relato maravilloso. Escuchen esto. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Maravilloso, ¿no? Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Dónde está el hombre interior? El hombre exterior es el que se puede ver. El hombre interior no se puede ver. El hombre interior es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Cómo va a fortalecer usted el hombre interior? ¿Cómo hará que el hombre interior sea fuerte, poderoso? Hablando en lenguas. Así que cuando habla en lenguas, usted fortalece al hombre interior, lo cual es edificar al hombre interior. Ahora bien, hablar en lenguas también es una señal para los incrédulos. Quiero mostrar ese relato en Marcos, capítulo 16, en el versículo 17. Y estas señales seguirán en los que creen. Seguirán en los que creen. Las señales siguen en los creyentes. Las señales no siguen necesariamente los que tienen ministerios o cualquier otra cosa. Las señales siguen en los creyentes. Ahora bien, un hombre que tiene un ministerio tiene que creer para que ese ministerio se manifieste. Pero estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Sabe lo que eso significa? Que hablarán en lenguas. No significa que hablarán con nuevas lenguas, no significa que después de ser salvos dejarán de decir palabrotas y blasfemar, armar escándalos, no. Es lo que enseña un grupo fundamentalista. Y eso no es lo que significa. Significa que hablarán en lenguas. Esa será la nueva lengua que hablarán. El versículo 18. Tomarán en las manos serpientes. De este versículo sacan la idea en el sur de los Estados Unidos, donde visitó el Dr. Wilby, de utilizar serpientes en el culto. Ellos dicen que, aquí dice que se toman serpientes en las manos. Eso no es lo que significa. Se les olvidó una palabra aquí. Tiene la esencia de que sí, si acaso tomaran en las manos serpientes, por accidente, como en Hechos cuando Pablo recogía leña para el fuego, y por accidente tomó una víbora. Él la sacudió en el fuego, ¿recuerdan? Si esto les sucediera, o si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Es una señal para los incrédulos. Y por último, es reposo para el alma. Mi gente, apenas usted esté lleno del Espíritu en manifestación y comience a hablar en lenguas, no tendrá que tomar un sedativo para dormirse. Solo tendrá que comenzar a hablar en lenguas al acostarse. Simplemente comience a hablar en lenguas silenciosamente y sin ni darse cuenta estará dormido. Es reposo para el alma. Hablar en lenguas es como un bálsamo curativo. Sencillamente establece un reposo dentro de la profundidad de su ser y le calma a usted. Simplemente le calma. Esto es algo que casi todos necesitan hoy en día, ¿verdad? Miren en Isaías 28, el versículo 11. El siguiente relato de la palabra de Dios. Porque lengua de tartamudos. ¿Saben por qué se le llama lengua de tartamudos? No es el mismo sentido de tartamudo que nosotros utilizamos. Es porque usted no lo puede entender. El hombre que habla no lo puede entender. Dios dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará su pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da el reposo al cansado, y este es el refrigerio. Ese es el reposo que le da reposo al cansado, y este es el refrigerio. No hay nada que fortifique, que edifique al creyente individual tanto como simplemente tranquilizarse y hablar en lenguas. A veces 5 minutos de hablar en lenguas durante el día me ayuda más que dormir 2 o 3 horas. Y muchas veces trabajamos día tras día, 14, 16, 18 horas cada día. Lo hacemos año tras año. Por casi 12 años el Dr. Wilby no hizo otra cosa que trabajar la palabra de Dios desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30, 3, 4 de la próxima mañana. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Pues ¿de dónde proviene la fuerza de un hombre? Proviene del Espíritu de Dios dentro de él.
Y yo hablo en lenguas mucho, mucho. Porque yo puedo hablar en lenguas mientras viajo en un auto y alguien me está hablando, por ejemplo. Porque cuando yo hablo en lenguas, es mi espíritu que habla. Mi mente queda sin fruto. Así que usted me puede seguir hablando en español y yo puedo entender lo que me dice. Y al mismo tiempo estoy hablando en lengua silenciosamente, edificándome a mí mismo. Lo hacemos muchísimo, cada día tras día. Y es reposo para nuestra alma. Hace que el cansado obtenga vitalidad. Si usted quiere hacer conexión con los recursos para la vida en abundancia, solo hay una manera en que podrá hacer conexión, y esa es por el camino de Dios. Llénese del poder del Espíritu Santo en manifestación, como lo hemos hecho los demás, y será reposo para su alma. Le alentará, le dará la grandeza del maravilloso poder de Dios, el maravilloso poder de Dios, y al hacer eso, le dará a su vida una vitalidad efervescente y real. Ahora, con respecto a la manifestación de hablar en lenguas, ¿cuándo cesará? Y recuerden, ya les mostré eso. Todas las manifestaciones son así. Todos acabarán. Y también todas se usan con provecho de la misma manera. Quizás debería mostrárselo antes de llevarles a manifestar la cosa más grandiosa en todo el mundo, el poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, que es el Señor Jesucristo, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo se acabará? Cuando venga lo perfecto. Entonces, pero no hasta entonces. Y eso aún no ha ocurrido, porque Jesucristo no ha regresado para reunir los hijos de Dios. Él no ha regresado para reunir los hijos de Dios. Por lo tanto, la manifestación de hablar en lenguas, tanto como las otras 8 manifestaciones, están disponibles. Y no cesarán sino hasta que Cristo regrese. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, porque le veremos cara a cara y seremos como Él es. Ahora bien, de hablar en lenguas, ¿cómo se utiliza con mayor provecho? 1 Corintios 13, como las demás manifestaciones. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, el amor de Dios en la mente renovada de manifestación, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, en el versículo 3, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, el amor de Dios en la mente renovada de manifestación, de nada me sirve. No hay nada de malo con la manifestación, nada de malo con la manifestación, sino que soy yo, Señor, porque me he alejado de la manifestación del amor en la mente renovada. Y en la iglesia y en su propia vida y andar, el amor de Dios en la mente renovada, en manifestación, es la grandeza con la cual estas manifestaciones se utilizan con el mayor provecho. Es una gran verdad. Una gran verdad. Mi amigo, nada en su vida satisface tanto como poder hacer la voluntad de Dios. Y conociendo la palabra de Dios respecto a hablar en lenguas, seguramente ahora usted quiere manifestar el poder de Dios. Seguramente usted quiere hablar las maravillas de Dios. Seguramente usted quiere magnificar a Dios. Seguramente usted quiere que su vida le agrade a Dios. Todo esto usted lo hace simplemente hablando en lenguas.